Bien, amigos, bienvenidos a nuestro encuentro académico del día de hoy. Como lo hemos venido anunciando, nosotros nos reunimos hoy con la Asociación Venezolana de Rectores que se reunió en la ciudad de Valencia. Vamos a conversar con su presidenta, Rita Áñez, de esas preguntas que muchos universitarios nos hemos hecho. Las tendencias latinoamericanas dicen de la importancia, profesora, de un proyecto institucional donde esté la parte financiera y la parte académica. Sin embargo, cuando estudiamos la realidad de nuestras universidades, nos damos cuenta que cada universidad tiene una política distinta de una a la otra. Solamente nos unimos cuando hay una lucha conjunta. Pero parece, como decía Daniel Samenó, era como que si cada quien juega su propio juego. Usted como presidenta de Berú, ¿no dificulta las luchas universitarias cuando cada quien está en su propio juego? No, todo lo contrario. Bienvenida a la biodiversidad. Bienvenida a la diversidad institucional. Eso es lo que defendemos. Para que haya un proyecto universitario, que evidentemente lo hay, tiene que haber un proyecto país. Y nosotros estamos como simultáneamente defendiendo y construyendo un proyecto país democrático, participativo y libre, y el proyecto universitario que tiene que ser individual, pero no porque sea un individualismo el que propiciamos, sino porque obedecemos a realidades y contextos locales, regionales, que evidentemente demandan de nuestras casas de estudios particularidades. No estamos en un propio juego, todo lo contrario. Si algo ha habido en las universidades democráticas, y voy a hablar en forma un poquito amor excluyente, las que tenemos elecciones de sus autoridades y de su gremio permanentemente, que defendemos esa elección y esa participación, es las alianzas estratégicas para defender principios y valores. Si tenemos principios y valores simultáneos, como la libertad de expresión, la libertad de cátedra, la autonomía académica, la posibilidad administrativa de generar recursos propios y construir con el Estado un presupuesto equilibrado y justo, y tenemos sobre todo la inclusión del conocimiento mundial y de las nuevas tecnologías, no es un propio juego, es la realidad que nos lleva a buscar las particularidades de esa situación. Daniel Samoilovich, quien ha hecho pues, en el libro Tendencias, grandes disquisiciones sobre los actores universitarios y sus juegos, y hace una analogía interesante sobre... Divina, a mí me encantó mucho. Me fascinó, yo lo he leído, de hecho Daniel y yo hemos tenido muy buenos contactos, pues mi universidad pertenece a Columbus y hemos tenido hasta cursos a distancia con él sobre el tema de liderazgo universitario. Entonces, y hemos tenido muchos encuentros a nivel del Foro Internacional Universitario. Entonces, no, todo lo contrario. La universidad es parte de la sociedad, no se puede aislar de ella, y tiene que ser vehículo de expresión de ella, pero de una expresión a futuro, proyectiva. Y creemos firmemente que estamos en una etapa de transición, porque evidentemente hemos guapiado durante 13 años todos los embates, no del Estado, sino los gobiernos que han estado. Externos y internos, embates internos y externos. Así es, y los gobiernos me refiero más que al gobierno presidencial, al gobierno ministerial, con los cuales tenemos íntimas relaciones. Nosotros hemos vivido con 6 ministros diferentes, ministros y ministras, hay que decir ahora, pues tenemos la ministra Yadira, y cada particularidad y cada gestión dentro del mismo Estado han tenido sus matices. Entonces tenemos que luchar para imponer de manera concertada los principios y valores universitarios universales, como la palabra lo define. Entonces, en eso estamos. Profe, pero por ejemplo, miren lo que pasó en el 2000, que es la lucha que estamos ahorita y que los reúne a ustedes en Carabobo. En el 2000 se nos vendió una comisión de expertos, que por cierto la rectora María Luisa de Maldonado la presidía, y era de la OXU, el profesor fue mayor, como que hiciera una maravilla. ¿Sí? En esa oportunidad, por la misma desconfianza que de repente ellos no vieron en ese momento, nosotros dirigimos un grupo de profesores de aquí de la Carabobo, expertos, en el área, como lo están haciendo ahorita los vicerrectores administrativos, que esa no era la solución. Fue Mayor Toro de la época, ni siquiera convenció a la central cuando yo había sido el rector de ellos. Nosotros caímos en este juego. Entonces ahora tenemos 4 universidades y el resto. O sea, porque cuando yo hablo de la política, y en eso a Daniel lo apoyo, o sea, las políticas administrativas deben ser coherentes con sus realidades descentralizadas. Entonces, ¿por qué entonces en ese momento no le hizo un llamado las demás universidades a la Carabobo? Porque ahora nosotros tenemos que luchar doble, ni nos pagaron el régimen viejo ni el nuevo. Entonces imagínense, ¿no? Esa pregunta es excelente, porque yo te voy a hablar como protagonista, no como rectora, sino protagonista gremial. Yo era de presidenta de Apunexpo. Eso viene de cuando Caldera modifica la ley orgánica del trabajo, y hay universidades que se van hacia el nuevo régimen y otras que nos quedamos en el anterior régimen, partiendo de que la ley te daba ese beneficio. Y te voy a decir, eso no deviene de esa comisión del 2000. Antes en FAPU, cuando estábamos los presidentes de los gremios, nos ilustramos con expertos
tengo que nombrar evidentemente al profesor Axalón Méndez, al profesor Omar Garrido, otras personas que nos anunciaban que era un engaño irse hacia el nuevo régimen. Y luchamos muchísimo a nivel gremial, hablo de la parte como presidente de la Asociación de Profesores. Y en la ULA varios grupos se hicieron. Ajá, ¿verdad? Porque anunciábamos que eso iba a ser lo mismo que tú estás diciendo. Los primeros años, como luna de miel, maravilloso, te pagaban los 5 días, la cuestión de transferencia. Ahora pasamos peleando para que nos paguen. Pues, ¿verdad? Iba a ocurrir eso. Por eso nosotros, con esos argumentos, defendimos con vehemencia la mayoría de las universidades, Lo recuerdo perfectamente. la mayoría. Cuando llega el año 2002, la comisión, yo tengo que reconocer que fue interesante. No hay que decir que no hubo un avance, porque esa reunión de expertos permitió que intereses que no se pagan desde el 89, hablo de todas las universidades, las del viejo régimen, que no habían devengado intereses, esa comisión permite cuantificar y pagar intereses o homologar la deuda, por lo menos hasta el 98. Esa comisión tuvo un momento histórico importante, un papel histórico importante. Yo considero que su vehemencia en la entrega para hacer esos cálculos a nivel nacional que nunca se habían hecho y homologar criterios fue muy importante. Le competió al núcleo de vicerrectores administrativos en la época y a los gremios que estábamos activos trabajar para que esos cálculos fueran validados por los usuarios. Y yo creo que fue un éxito. En el caso de las universidades que se transfirieron, hay que reconocer, más que la política unitaria fue la voluntad de los actores que en ese momento creyeron en la oferta del Estado. Pero ahí en ese momento era cuando decía, ¿por qué no unidad en todas las universidades? Que es la que Luchamos por esa unidad y de hecho, fíjate, la mayoría nos quedamos. Ahora, yo pienso que, vamos a ver la parte positiva. Olvidar la historia para no volver a caer. Las autoridades llegaron a plantear, bueno, si no nos cumplieron, vamos a devolvernos. Y eso puede ser una alternativa interesante. Porque los que estábamos en el viejo régimen, hoy nos dan la razón. Entonces, ellos pueden ahora, porque son venezolanos y venezolanas, con los mismos derechos y deberes, volverse al régimen anterior. Pero como eso es un tema que tienen que debatir las propias comunidades, los que estamos del otro lado, en el sentido de que quedamos anteriormente, vamos a acompañarlos.